Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en un nuevo programa de Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En esta ocasión muy especial con un periodista muy experimentado, Francisco García Davis, director general del portal Cuadratín. Paco, bienvenido. Mi querido Samuel, gracias. Te voy a acusar de amenazas cumplidas, porque me amenazaste de que me ibas a traer y aquí estamos, muy agradecido, mi querido Samuel. Contigo, por supuesto, que eres un gran amigo de toda la vida, con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que nos abre esta oportunidad de conversar y a la orden, mi querido Samuelito. Nada más para que conste, en el programa Mula de 6, el primer invitado a entrevistar fue Paco García Davis, nada más que no, nos menospreció y pospuso hasta ahorita, porque tenías una encomienda. Bueno, me hiciste el favor de comentar que ibas a iniciar este espacio. Me hiciste el favor de invitar a que abriéramos conmigo, pero no me acuerdo qué ocurrió y tú me avisaste. El aniversario de tu... Bueno, era en vísperas de mi evento de 20 aniversario, que fue el 5 de febrero. Íbamos a grabar, creo, un día antes y bueno, estaba yo metido en la logística. Se me complicó y lo aplazamos, mi querido Samuel, pero aquí estamos, ¿no? Sí, de hecho, ese era el pretexto de la entrevista, el aniversario de Cuadratín. Y precisamente en ese sentido vamos a hablar, pero antes quisiera no decirlo yo, sino tu trayectoria, la voy a decir de manera muy breve. Paco es originario de Chiapas y estudió la carrera de periodismo en la Carlos Septién, en la capital del país, pero antes estuvo de un lado para otro, como dicen, pero finalmente se estableció, antes lo que era hoy La Jornada, antes era el 1+1, un periódico que yo diría que le ganaba a La Jornada de hoy, cuando inició. Después ya iba a decir se prostituyó, pero no. Pero Paco, tú viste en la etapa inicial, pero antes de eso, platícanos brevemente esa trayectoria hasta llegar a la capital del país y luego a Michoacán. Gracias, querido Samuel. Sí, efectivamente, yo soy Paco García Davis, nací en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en el 63, tengo 59 años de edad. Yo iba a ser contador público, estaba en la prepa estudiando el área correspondiente y un día al salón de clases nos dijo un maestro, aquí está este señor, que viene a hablarles del periodismo. Entonces pasó y ya este hombre que llegó, don Carlos Rivera Ortiz, en paz descanse, nos dijo: chicos, yo soy el nuevo director del Diario del Sur, un periódico que está en Tapachula hasta la fecha, ya es propiedad de la OEM, y nos dijo: yo vengo a dirigir el periódico Diario del Sur, quiero ver si alguno de ustedes quieren pues saber qué es ser periodista, y nos echó un rollo. Y después del rollo, que ya nos estaba aburriendo, y de pronto nos dijo: si alguien se interesa en saber qué es ser un periodista, los invito el sábado a las 9 de la mañana a desayunar en el Hotel Colomba. Te estoy hablando de 1981. El Hotel Colomba en la época era el mejor hotel de Tapachula. Y entonces nosotros veíamos el Hotel Colomba pues por fuera, ¿no? Entonces fuimos muchos ahí a la gorra, más que a saber qué era ser periodista. Fuimos como 10, 12 compañeros. Y ya don Carlos Rivera nos habló sobre el periodismo. Él tenía un curso que tiene todavía la Carlos Septién, o tenía hasta hace unos años, por correspondencia, para ser periodista por correspondencia. Es un curso
que preparó Carlos Marín, Vicente Leñero. Y entonces es buenísimo. Debe existir todavía, ya con otra modalidad digital, supongo. La cuestión es de que él nos invitó, fuimos como 6, 7 sábados al Colomba a cenar con don Carlos y nos empezó a hablar. Entonces empezamos como 15 y terminamos 3 compañeros. Fernando Hernández Gómez, mi compadre. Hoy él está en Tabasco. Hoy es el director de información del gobierno de Tabasco. Ha sido 5 veces director de información del gobierno de Tabasco. Y mi otro amigo, Roberto Barbosa, él es corresponsal del Universal. Debe tener ahí como 30, 40 años de corresponsal. Y ellos, bueno, entonces nosotros nos quedamos hasta el final y ya empezamos a campechanear la escuela con hacer algunos trabajitos que nos encargaba el Diario del Sur. Entonces, cuando terminamos la prepa, a mí me cambió totalmente la visión de la vida, mi vocación. Yo, por cuestiones familiares, quería ser contador público para llevar ahí los números de las cuestiones familiares, pero me gustó mucho y yo me clavé. Y entonces vino un detalle. Cuando terminamos la prepa, fuimos a la Ciudad de México, nosotros 3, Fernando, Roberto y yo, presentamos examen en la UNAM para ingresar y yo lo pasé el examen, pero el telegrama lo recibí yo tardíamente, ya no pude entrar a la UNAM. Entonces, un año no estudié, que fue del 81 al 82. Ese año me regresé a Chiapas con don Carlos Rivera, que no estaba en Tapachula, estaba en Tuxtla Gutiérrez. Estuve colaborando con él en un periódico. De ahí, ese mismo año se fue a Villahermosa y me fui con él. De Villahermosa nos fuimos a Campeche, nos fuimos pues del equipo. Luego de ahí a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos regresaron a Villahermosa. Yo me aventé ahí un año y me encantó el quehacer periodístico. Y don Carlos me dijo, si te gustó ya tema, yo te recomiendo, te sugiero que vayas a estudiar a la que para mí es la mejor escuela de periodismo, la Carlos Septién en México. Y entonces ya no fui a la UNAM, ya me fui a la Septién, ingresé a la Septién en el 82, septiembre del 82, y en el 83, en febrero, el 14 de febrero, Día de los Novios, yo empecé en el 1+1, el viejo, efectivamente, el de Carmen Lira, Granado Chapa, Fernando Benítez, Humberto Musacchio, todos aquellos grandes, Manuel Becerra Costa, por supuesto, todos esos grandes periodistas, ahí me tocó iniciarme. Y me toca vivir la ruptura, la diáspora que se va y quienes forman la jornada. Yo estuve yendo a las pláticas que había para constituir la jornada. Y ahí vamos a la casa de Manuel Meneses, un periodista muy respetable, muy querido. Ahí en Coyoacán, Avenida Universidad, nos reuníamos. Yo seguía en 1+1, el 90% ya había renunciado. Pero un día, en una plática, un viernes... Iba a decir una borrachera. En una borrachera, no, pues todas eran borracheras, no había reunión que no hubiera alcohol, marihuana y otras cosas. Y es a lo que voy. Un día, yo medio pedón, me puse a ver que en la sala de Manuel Meneses éramos como 30 personas, jóvenes, viejos, barbones. Pero empecé a ver que todos, pues eran de cintas al cabello, de playeras sin manga, con guaraches. ¿Hippies o qué? Hippies, tipo hippies, pues más de una izquierda radical. Y yo me quise ver a mí mismo y vi que yo no era como ellos, pues. Y empecé a escuchar lo que decían ahí como argumentos para crear la jornada y para romper con 1+1. Vamos a un receso. Estamos en entrevista con Francisco García Davis, director general de Cuadratín. Paco, regresamos. Estamos hablando sobre la jornada ya. Estábamos hablando sobre las pláticas previas a la constitución de la jornada. Pero déjame hacer un paréntesis rápido. El 1+1 fue con la ruptura de Excelsior. Primero, Excelsior, hay una ruptura y ahí forman el 1+1. En aquella época el 1+1 era
un periódico de izquierda, pero de los más, que llegó a ser de los Era el mejores, único. pero de Latinoamérica, o sea, no solamente eso. A ver. Sí, bueno, tú estás hablando de la ruptura en Excelsior. Sí. En el 77 yo no viví eso ni remotamente. Yo llego a México, a la Ciudad de México, en el 82 a estudiar en la CEPIEN e ingreso a 1+1 en el 83. Okay. Entonces, del 77 al 83 ya había pasado un buen tiempo, pero 1+1 seguía siendo el 1+1 de la época, un periódico con causas ciudadanas, un periódico de denuncia social, de trabajos de investigación, un periódico muy crítico, pero para mi gusto muy objetivo, muy centrado. Y es un medio que generó mucho respeto porque era para la época un periodismo. Hoy me gusta mucho el eslogan de Milenio, por ejemplo, que dice periodismo con carácter. Sí. Yo creo que en esa época el periódico con carácter, con prestancia, con dignidad ante el sistema era el 1+1. ¿Y tú cubrías la fuente que se conocía como policíaca? Yo empecé cubriendo policíaca. Cuéntanos porque... Nada más, bueno, sí. Es que eso ya fue después. Te estaba platicando de cuando se da la fundación de la jornada, que tú me preguntaste, rápido te la resumo. Ya cuando estábamos ahí con el grupo fundacional, un día yo dije, pues, cabrón, yo aquí no cuajo, no encajo, pues. ¿Por qué? Pues porque estaban fumando marihuana, estaban en otros desmadres. Y no lo digo por asustarme, ni en la época y ahorita mucho menos. Pero sí no vi mayores coincidencias. Y además, lo que ellos decían, lo que ellos comentaban, yo dije, yo tengo un año en el 1+1, yo no he vivido todo lo que ellos están quejándose, todo lo que están argumentando. Yo no veo un periódico entregado al gobierno, yo no veo un director, Manuel Becerra Costa, que traicionó un proyecto original. Yo veo a un periodista, Manuel Becerra Costa, que si bien el 1+1 creció, nació, se fundó como una cooperativa, como un proyecto más comunal, los mismos que luego lo criticaron y fundaron la jornada fueron los mismos paleros que permitieron que aquel hombre se fuera haciendo de las acciones de quienes se fueron yendo, y Manuel Becerra Costa llegó a convertirse en el dueño de un proyecto que era colectivo. De eso lo acusaban. Manuel Becerra Costa, y además es un hecho, no digo ningún secreto, para la época lo que sí tenía era un problema de alcoholismo. Ya no iba al periódico, vivía en una finca que tenía en Malinalco, allá le iban a consultar todo, y le quisieron dar un pinochetazo. Manuel Becerra Costa agarra el avión y se da el retorno de Becerra Costa, y en ese inter yo digo, pues yo aquí no encajo, pues, y entonces yo ya no voy a la jornada, yo me regreso al 1+1. Nunca renuncié, y ahí me hice yo profesionalmente. Estuve en 1+1 de 1983, 14 de febrero, a enero, al 13 de enero de 1990, en que salgo y me voy al Universal, en donde estuve todo ese año, el 90. Pero lo del 1+1, porque tú en corto nos has contado muchas aventuras que viste como reportero de la policíaca, inclusive conociste al ya famoso Negro Durazo, y antes que hoy nomás lo oye uno y se le brincan los cabellos. Se erizan los pelos. Sí. No, yo no conocía a Arturo Durazo Moreno, el negro, mítico Negro Durazo, pero sí platico lo que a la vez me platicaban a mí, porque ahora sí, a la otra pregunta que tú me hacías, yo me inicio como suplente de la Nota Roja en el 1+1, que no era la pura Nota Roja en la época. Si era cubrir el muerto, era el asalto bancario, la tragedia, el descarrilamiento de un tren, eso era de cajón, pero se publicaban 2, 3 párrafos, porque el periódico no tenía ese perfil de la Nota Roja. Más bien nosotros hacíamos trabajos de denuncia social de un reo, un hombre que se robó en una tienda unos bolillos porque sus hijos no tenían que comer, una trabajadora, una sexoservidora explotada, temas más de denuncia. Ahí me inicié yo haciendo este tipo de trabajos, y me tocó
yo era un veinteañero y me tocó a mí iniciarme con los grandes periodistas de la nota roja de la época, que eran, muchos de ellos viven todavía, José Alfredo Jiménez, de Excelsior en la época, los hermanos Arturo y Armando Ríos, Julián Fajardo, Manuel Almendra, y varios de ellos, pues, Fernando Ramírez de Aguilar, del 1+1, Héctor A. González, Jorge Reyes Estrada, Salmanotas, y tantos, que ya eran unos hombres cincuentones, cuarentones, y yo era un veinteañero, y entonces a mí me cuidaban mucho, me apoyaron ellos, yo a ellos les debo muchísimo, y pues, porque con ellos aprendí todo lo bueno y todo lo malo del quehacer periodístico, porque esos camaradas estaban en las cantinas, terminamos cada quien de reportear, ya estaban las máquinas portátiles, entonces estaban ahí chupando y escribiendo la nota, ¿no? Y en chinga y metiendo las hojas de papel revolución y escribiendo, y gente muy hábil y con una gran capacidad, o ya cuando alguien se pasaba de copas, ya a las 7, 8 de la noche que le hablaban del periódico, oye, ¿sabes qué? Pues dicta la nota, ¿no? Entonces, no pasabas datos, dictabas la nota, ¿no? Esa capacidad de improvisación con los datos y todo lo que implica la pasión y la motivación del ejercicio periodístico. Ahí me tocó a mí también hacerme un poco de la experiencia periodística. Yo me inicié ya en los temas en la Ciudad de México como suplente del sector policiaco, que en aquella época en 1+1 se dividía en 3 segmentos. En un área era la Policía Preventiva de la Ciudad de México, era la Cruz Roja, los bomberos. En otro segmento, ya el intermedio, eran los reclusorios, era el Poder Judicial, las barras de abogados. Y ya el segmento grande era la Suprema Corte de Justicia, la Defensa Nacional, la Marina, lo que hoy se llama como temas de alto impacto, pues crimen organizado, secuestro, todo eso. Todo eso a mí me tocó vivirlo como aprendiz de reportero en 1+1. Vamos a un corte, estamos con Francisco García Davis, director general de Cuadratín, que por cierto no está saboreando su whisky, no sé por qué. Es que no me dejas saborear, me preguntas mucho, Samuel. ¿Cuál? Estoy más callado. Oye, Paco, lo que poco, bueno, Círculo Rojo sabemos, círculo cercano a ti, que en aquella época tomaste el vicio de las apuestas. ¿Te gustaba jugar cartas, dominó y los caballos, el hipódromo? ¿Es una indiscreción mía decirte eso? No, porque es parte de mi perfil. La gente que me conoce, que ha convivido conmigo, sabe que a mí me fascina, me encanta, disfruto, gozo desenvolverme en temas de los que tú mencionas. Yo, cuando te comento que ese mismo hombre que me indujo al quehacer periodístico, don Carlos Rivera, allá en el Diario del Sur, y con quien me fui a reportear a 4 estados de la República, él era un fanático del hipódromo, de las carreras de caballos, y él me llevó por primera vez en mi vida al hipódromo. Me explicó qué es una exacta, una trifecta, una superfecta, los diferentes tipos de carreras en pasto, en todo. Y me encantó. Y entonces yo vivía solo en la Ciudad de México y me gustaba ir mucho al Hipódromo de las Américas, a las carreras de caballos. El periódico 1+1 estaba en la calle de Corregio, en la Nochebuena Mixcoac. Me quedaba caminando del periódico al estadio, que hoy se llama como el Estadio Azul o el Azulgrana, que era en la época. Yo hacía 10 minutos. Caminando del periódico a la Plaza México, yo me hacía 5 minutos. Caminando la Plaza México a la Arena Revolución, yo me hacía 10 minutos. Los tenía así. Y entonces, cuando terminábamos de escribir, fuera lunes, martes, el día que fuera, pues había quienes iban a la lucha libre. Yo fui a la lucha libre, pero nunca me emocionó. Yo veía ahí la catarsis, la gente emocionada y los reporteros.
Pero a mí dije, eso es, no, es una jaladilla, pues no le encuentro ninguna gracia. Y entonces ya dejé de ir. Igual a los toros, en Tapachula, por cuestiones que no me explico hasta la fecha, existe una plaza de toros que se llama Plaza de Toros La Bien Paga, que en la ciudad de Tapachula es una plaza de toros enorme, una capacidad enorme, que en los años 60 y 70 iban toreros de lo mejor del mundo. Iba Eloy Cavazos, iba Manolo Martínez, Curro Rivera, todos esos grandes, allá iban a torear. Y a mí me llevaban de niño y yo no le entendía, ni le entiendo hasta la fecha. No estoy en contra de los que les gustan las carreras de toros, pero nunca me emocionó. Fui a la Plaza México muchas veces a ver corridas, pero yo llegaba ahí a chelear o a tomar vino tinto y hasta ahí. O sea, yo veía y nunca me gustó, no le sentí nada. Y al fútbol, pues de toda la vida, ¿no? Me ha encantado el fútbol, soccer. Y entonces, eso era con los del periódico. Y aparte de mis amigos de la Fuente Policiaca, pues ellos iban a jugar cartas terminando el día, se iban a jugar dominó, se iban a jugar cubilete. Y yo me iba con ellos, pues entonces, de alguna manera, fui creciendo en ese ambiente. Y en aquella época era la forma en que por lo menos los periodistas con los que yo convivía, era con los que disfrutabas. Ibas con tu dama, ibas grupos a jugar, pues. Como si fueras un antro normal. Sí. Entonces, yo por eso se me dio esto, ¿no? Y decías que pasaste a Universal, ¿estuviste en Universal? Estuve en el Universal del 14. A mí me corren de 1+1 el día 13 de enero. ¿Por qué te corren? Porque hubo un nuevo recorte. Un año antes salió un grupo, en un recorte que hicieron, salieron como 100 periodistas. Y yo todavía me aventé todo el 89. En diciembre, el director Luis Gutiérrez Rodríguez, a quien yo admiro mucho, él me dice, oye, ¿no te quieres ir de vacaciones a tu tierra? Y me sorprendió mucho, porque en diciembre no hay vacaciones para nadie. Hay para los monstruos, pues, que se van a Europa y la madre. Pero todo el mundo trabaja. Entonces, me digo, ¿cómo? Estábamos en los talleres un 12 de diciembre con la gente de talleres ahí en la Tamaliza por la Guadalupana, con las mañanitas y todo. Y me digo, oye, ¿cuánto tiene que no vas a Tapachula? No, le digo, como 2 años. No, pues tómate las vacaciones. ¿Cómo y cuándo? Ya desde mañana. ¿Y cuándo regreso? No, dice, pues hasta enero. ¿Y qué le digo a Luis, el jefe de información? No te preocupes, me dice. Y al día siguiente, pues yo me fui. Y yo me reporté de Tapachula por ahí del 29-30 para pedir mi hora de trabajo el día 2 de enero. Y me dicen, es que tú estás aquí considerado como de vacaciones. ¿Cuándo te...? No, pues que me dijeron que en enero. Me dijeron, deja checar. Y ya me dicen, oye, pues tómate toda otra semana. Y nos vemos, me dicen, el 12 de enero. Y yo les dije, oye, es que el 12 de enero es mi cumpleaños. Pues. ¿Por qué no me dan chance del 13, no? Dije, pues ya me dieron un pinche mes, pues que sea completo. Me dice, bueno, preséntate el 13 de enero. Entonces yo el 12 de enero todavía lo paso en Tapachula. Y en la noche vuelo a México. Ya en la noche pido mi orden de trabajo, me la dan para el día 13. El 13 reporteo. Llego como a las 4 de la tarde para hacer mis notas. Y había pasado lo que en la época eran los budgets, los adelantos. De las notas que tenía, los pasé, nos fuimos a comer con todo el grupo. Cuando regresé, me dicen, te hablan en administración. En recursos humanos fui. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿estás despedido? ¿Cómo? Le dije, ¿por qué? No, pues, bla, bla, bla. Le dije, oye, ¿sabe el director? Le dije, pues, déjame decirle, pues. Me dijo, él ordenó. Le dije, no puede ser. Y me fui a ver el director, me dijo, Paco, pues, sí, aquí hay otro rollo, pero bla, bla. Y bien, y me indemnizaron excelente. Yo salí muy bien con todos. Igual, en su momento, cuando ya no fui a la jornada, yo a todo el mundo les agradecí, les dije que ahora sí que no era lo mío. Les dije, no son ustedes, soy yo. Y ya me sustraje de la jornada. Después trabajamos con la jornada ya como agencia. Pero en
En ese momento a mí me corren el día 13 de enero. El día 15 de enero del 90 hubo otro recorte como de 70 periodistas. Yo ahí me ubico, aunque mi caso fue aislado, pero era en el mismo paquete, pues ya no me dejaron trabajar 2 días más. ¿Y de ahí al Universal? Saliendo, bueno, yo salgo de administración, iba a hacer todavía mis notas, ya que me habían corrido, y me dijo un guarura, ya se tiene que ir. Le dije, pero mis notas, tú ya no trabajas aquí, güey, ya no fuera. Y entonces me vio Gonzalo Álvarez del Villar, un periodista de origen peruano, amiguísimo mío. Yo le digo padrino realmente de corazón, porque él me ayudó siempre mucho en México. Yo me iba a comer a su casa, jugaba ajedrez con él, tomábamos ron. Su mamá hacía un caldo de peruana, la señora hacía unos ceviches poca madre, hacía unos caldos de gallina, hacía 1000 platillos, ¿no? Yo ahí aprendí mucho gastronomía sudamericana. Y cuando yo voy saliendo ya del periódico, todavía en shock, se me aparece Gonzalo y me dice, ¿qué pasó? Le dije, me acaban de correr, no mames, ¿cómo sí? ¿No qué? ¿Dijo? No mames. Me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, déjame hablarle a Pedro. Pedro era su papá, Pedro Álvarez del Villar, que en la época era el editor del Universal. Ande. Estaba el dueño del periódico, Ruiz, se me fue el nombre, Francisco Ruiz, Gili. Gili. Y estaba en el área administrativa, en el área periodística, Pedro Álvarez del Villar. Yo a don Pedro lo había ayudado en un inter a hacer trabajos turísticos del Estado de México cuando él tenía una revistita en el Estado de México. Y después el destino... Hacemos la pausa, Vamos a la pausa para hablar y te después platico del del Universal. destino. Estamos hablando con Francisco García Davis, director general de Cuadratín. Paco, estamos hablando de tu transición al Universal. Sí, un colega de 1+1, Gonzalo Álvarez del Villar, cuando le informo que me acaban de correr de 1+1, habla con su papá, Pedro Álvarez del Villar, que era el editor del periódico. Ingreso yo al Universal. Para no hacerte larga la historia, entro yo el 14 de enero del 90. Y en junio, el 2 de junio, me mandaron al aeropuerto a cubrir la fuente del aeropuerto. Y estando ahí en el aeropuerto, me encuentro a otro colega que habían corrido también de 1+1 y paisano mío, Alberto Carbot, en el aeropuerto. Me dice, oye, Paco, oye, vi que estás en Universal, ¿sí? ¿Cómo te va? Bien. Me dice, te tengo una chamba en Michoacán. En Michoacán, le dije, ¿y dónde queda eso? No, me dice, pues en tal lugar. Le dije, ¿y de qué? Me dice, yo soy el asesor de prensa del senador Roberto Ansar, quien es el delegado del CEN del PRI en Michoacán. Ah, le dije, ¿y no te da vergüenza? No, dice, estuvimos cotorreando. ¿Me sabes qué necesito yo? Una gente que se haga cargo de hacer los boletines y llevar ahí un poco los medios, porque el senador, que es colimense, está en vísperas de ser nombrado candidato a la gubernatura y yo estoy clavado con él y no me da tiempo de atender el changarro y él está en Colima, en México, y no va a Michoacán. El chiste es que me echa el rollo. Le dije, ¿sabes qué? La verdad, pues yo venía de 1+1 y traía un tema ahí, no muy afín al PRI. No, le dije, ándale, me dice, ¿cuánto ganas en el Universal? Le digo, no, pues 6,000 mensuales. Me dice, te voy a dar 15,000 mensuales, cara. Más del doble. Sí, y 6 meses antes me habían corrido 1+1. Te voy a dar 15,000 pesos mensuales, vas a tener hotel, vas a tener alimentos, vas a tener viáticos. Es una chamba nada más de aquí a diciembre. ¿Entras o qué? No, le dije, pues voy, ¿no? Pues ahí, en cuanto él me lo dijo, pues yo me puse ahí a ver, dije, pues, ¿a qué voy? Pues vámonos, ¿no? Y yo vine a Michoacán. Yo llegué, no me acuerdo ahorita, pero fue el día que jugó el Mundial del 90, que empata Argentina 1. Ese día yo llegué a Morelia y llegué y viví 6 meses de gorra con todo pagado
en lo que hoy es el Hotel Best Western, que en la época era el Morelia Misión. Y luego el Gran Hotel, ¿no? El Gran Hotel. Y luego Fiesta Inn. Yo ahí viví 6 meses como enviado del CEN del PRI. Y yo tuve la oportunidad de colaborar. Bueno, entonces, así llego yo a Michoacán. En diciembre se termina mi contrato y yo me regreso a México, al Universal, en donde pedí permiso y me lo dieron a pesar de que yo tenía 5 meses, porque ahí para que tenga un permiso debes tener 1 año. Pero don Pedro, que era mi padrino y era el editor del periódico, lo autorizó, y el sindicato, Fidel Samaniego, intervino para que el sindicato me echara la mano. Entonces me dicen, te vas, pero te queremos aquí el 2 de enero del 91. Entonces estuve yo todos 6 meses aquí y me regreso al Universal. Y en febrero me habla otro amigo. Me dice, oye, que estás en Michoacán. No, le dije, estuve, ya estoy en México. Te necesito porque me acaban de nombrar delegado del Registro Federal de Electores de Michoacán. Un paisano mío, Armando Cortés Rueda, de Tapachula, Chiapas, me dijo, y alguien me dijo que tú estás en Morelia. No, le dije, estuve. Ya me reuní con él y nos pusimos de acuerdo. Me dijo, no te puedo pagar 15,000 pesos, pero llegamos a un acuerdo y a mí me había gustado mucho Morelia. Entonces yo me vine a Morelia. Todo el 91 trabajé en el registro de electores, que todavía en esa época dependía del gobierno federal. No era un organismo autónomo que dependía de otro organismo autónomo como hoy lo es el INE, sino se dependía de la Secretaría de Gobernación. Y así estuve yo todo el 91. Y en diciembre terminó ese contrato y me regresé a México. Y en enero del 92 me vuelven a invitar a regresar. O sea, yo 2 veces me fui, en diciembre de cada año, y en enero, febrero me invitaban a regresar. En el 92 regresé y ya me quedé aquí en Michoacán. ¿Y luego fuiste corresponsal? Sí, yo regresé todavía a trabajar para el PRI en el 92. Yo la campaña para gobernador entre Cristóbal Arias por el PRD, Eduardo Villaseñor Peña por el PRI y Felipe Calderón por el PAN, yo todavía la cubrí desde el PRI. Entonces, ya cuando se viene el tema de el triunfo de Eduardo Villaseñor, todo el movimiento del PRD y que cae don Eduardo Villaseñor, yo ya di por terminada mi participación en el PRI y me invitan a regresar a 1+1, pero como corresponsal en Michoacán. El corresponsal era nuestro amigo Manuel Roque Madrid, que se había regresado a Patzingán, entre otros temas. Y entonces yo me regreso a los medios. Y me invitaron otra vez a regresar al PRI y ya nunca retorné. Fui muy amigo como de 10 delegados o 15 delegados del CEN del PRI. Muchos de ellos fueron gobernadores, como Melquiades Morales en Puebla, como muchos, pues, Federico Granja en Yucatán. Y hasta la fecha con muchos de ellos yo tengo una gran relación. Pero así fue como llegué y como me quedé, mi querido Samuel. Ahora yo voy a editorializar. Oye, ¿no hemos dicho salud, mi querido Samuelito? Pues sí, tú. Vamos a parecer hipócritas aquí con los vasos. Más bien el que tenga más. Sí. Paco, y ahora yo voy a editorializar. Siempre he dicho, Francisco García Davis como corresponsal llegó a ser líder de corresponsales de facto y a veces hasta formal. Era de los mejores periodistas en Michoacán. Y de ahí tuviste 2, 3 tareas. Yo me acuerdo una con Alfredo Anaya, después del 1+1, cubriste su campaña como responsable. Como activista yo participé en la campaña de Alfredo Anaya. Ajá. Pero antes de dar ese paso, de que nos platiques, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Francisco García Davis, director general de Cuadratín. Paco, y bueno, finalmente estamos en el último segmento y creo que se nos va a ir más rápido lo que piensas. El segmento. El segmento, sí. No, yo no albureo. Ok. Y menos en público.
Paco, fíjate que nació Cuadratín como agencia, lo voy a decir, estuviste con la campaña de Afeo Anaya, Gudiño y posteriormente después de eso... La de Roberto Madrazo a la presidencia de la República. Sí. En lo que era Michoacanos con Madrazo, en la época. Y después de ahí, como que te quedaste suelto, digamos, por no decir jodido. Pero reaccionaste y ibas a crear una agencia de noticias. Digo, ibas con la idea de Cuadratín. A mí me llegas a presentar el logotipo, el proyecto de logotipo. Yo te dije que no, porque estaba como desfasado. Cuadratín, ahorita nos dices que es Cuadratín, porque mucha gente ya lo tenemos, como si dijera una marca de tipo Coca-Cola. Ya no preguntas de qué se trata, ya sabes que es un portal. Cuadratín es un portal. Entonces ya no necesitas decir qué es Cuadratín. Pero bueno, nace Cuadratín, pero nace de manera fallida porque es una agencia de noticias y falla tu proyecto original, pero sigues, a ver. Bueno, el tema de Cuadratín se da en un momento en que yo ya tenía en mi consideración más experiencia, más conocimiento y sobre todo tenía yo el antecedente de que mi hermano Juan de Dios García Davis, en el estado de Chiapas, cuando el levantamiento armado de Marcos, constituyeron una agencia de fotografía que se llamó la Agrasur, Agencia Gráfica del Sur. Entonces, toda la gente, las agencias de la época, ANSA, italiana, que desapareció, Xinhua, China, la UPI, todas esas agencias internacionales buscaban a mi hermano Juan de Dios García Davis, buscaban a Gonzalo Egremí, buscaban a Rafael Victorio, a muchos periodistas que se organizaban y producían fotografías. Entonces, ellos tuvieron y ellos le vendían a las agencias internacionales. Entonces, yo, en mi paso por 1+1, yo también estuve en el área de corresponsales. Yo hablaba con los corresponsales en Jalisco, en Nuevo León, en Guanajuato, y yo, pues, los reporteaba a los corresponsales, porque muchos ya te mandaban la nota elaborada, otros te pasaban datos, y este paso por corresponsales de 1+1 me permitió ver más hacia el país, no solo la Ciudad de México. Y además yo siendo un periodista de provincia, de Chiapas, siempre me interesó lo que pasaba fuera de la Ciudad de México. Porque en la época, la gran mayoría de los periodistas hablaban de periodismo y pensaban que el país era solo la Ciudad de México. Y a mí me interesaban las regiones. Igual cuando estuve yo aquí en Michoacán, en mis primeros años, yo veía que se hablaba de Michoacán como si Michoacán nada más fuera Morelia. Y yo me empecé a compenetrar con las regiones, con Lázaro Cárdenas, con Marabatío, con el Bajío, con todas las regiones, y empecé a recorrerlo. Y entonces yo hice un censo. Vi qué medios había en las regiones, vi lo que publicaban tanto los noticieros de radio, que leían nada más los periódicos, La Voz de Michoacán, a las 10 de la mañana leían lo que traía, publicaban boletines que les mandaban por mensajería, les llegaban a los 2 días. Entonces vi que estaban muy desfasados. Entonces yo tenía el dilema entre echar a andar un semanario, porque es para lo que me alcanzaba, y un vespertino. Un semanario o un vespertino. Entre eso estaba yo cuando alguien me habló de lo que ya era Internet, de lo que empezaba a hacer y de lo que podía venir. Y entonces de alguna manera me latió y yo le aposté ya no hacer el vespertino, ya no hacer el semanario, sino entrarle a Internet. Nunca ha sido fallido en ningún sentido Cuadratín, siempre nació como medio de medios, lo sigue siendo como medio de medios y aparte es una plataforma digital, es un periódico digital que hoy, merced al esquema de franquicia que desarrollamos, aparte de Michoacán, tenemos Cuadratín en 16 entidades federativas más. Paco, lo voy a decir de esta manera. El primer portal digital, para enfatizar,
de punto de vista periodístico es Cuadratín. Había otros portales, pero periodísticamente no tenían esa estatura, valga el pleonasmo, periodística. Surís como el primero, digamos, de esa manera. Después ya seguimos varios. Yo estaba en Cambio de Michoacán y siguió el portal digital de Cambio de Michoacán, que ahí íbamos contigo, que te queríamos tumbar, pero nunca te dejaste. ¿Sí fuiste el primer portal, periodísticamente hablando, en Michoacán, portal digital? Estamos considerados como medio digital nativo de los pionerísimos en la República Mexicana. No somos, yo creo que estamos entre los 10 primeros de todo el país. ¿Sí? Pero creo que gracias a muchas circunstancias, mi querido Samuel, a que Dios es grande, a que Dios cuando uno lo busca te acompaña, te responde, está con uno. Muchos factores que se fueron dando que nos permitieron trascender. Yo he dicho y sostengo que Cuadratín trascendió porque tuvo la fortuna de contar con las alianzas, la complicidad, el acompañamiento de medios nacionales y líderes de opinión nacionales como Joaquín López Dóriga, como Carmen Aristegui, como Loret de Mola, Denise Merker, Ciro Gómez Leiva, infinidad de periodistas que son reconocidos, te quieran, los quieras o no los quieras, te caigan bien o no te caigan bien, y de todas las tendencias. Ellos nos empezaron a buscar para que en aquellos tiempos de la tuta, de los caballeros templarios, nosotros pudiéramos abastecerlos de materiales. Un referente. Pues ahora sí que fuimos a los que nos visibilizaron. Yo siempre lo he dicho y además estoy convencido. En Michoacán, en los 20 años que tenemos, en todos los años, en todos los momentos, ha habido reporteros y medios más importantes que nosotros, sin duda. Pero no han tenido la oportunidad que nosotros tuvimos y que supimos aprovechar de aliarnos con los nacionales que nos jalaron y nos sacaron de Michoacán. Pero te voy a decir algo también. Todo esto que dice Paco es cierto, pero también lo voy a decir porque él piensa que no iba a decirlo. También tiene que ver, porque hay una frase de Paco que se le aplica a él, que es una sábana bien miada. Paco, ¿qué es una sábana bien miada? Porque no, la aplicas a varios, pero tú también eres eso. Y ya estamos sobre tiempo, tenemos 30 segundos. Eres una sábana bien miada, una gente muy experimentada, con mucha capacidad y habilidad para hacer las cosas. La pregunta es, ¿tú eres una sábana bien miada? Fíjate, Samuel, que es una de las frases que se le escuché a una persona que yo quiero mucho, respeto, el maestro Héctor Hugo Olivares Ventura. Él decía mucho el de la sábana muy miada, ¿no? Cuando tú le decías, oiga, maestro, ¿y qué opina usted de fulano? Decía, ay, Paquito, es una sábana muy miada. O sea, te quería decir que era una persona excepcional, ¿no? Antes que nos cuenten, ¿tú eres sí o no? Me gustaría hacerlo, ¿eh? Me gustaría hacerlo, mi querido Samuel, y estamos trabajando siempre para tratar de serlo, de ser mejores, pues, ¿no? Y ahí andamos, mi querido Samuel. Vale. No quieres ser una sábana bien miada, pero quieres ser mejor. Paco, te agradecemos mucho. Y bueno, antes de despedirnos, pues salud. Salud, mi querido Samuel. Me castigaste 1 hora con media copa, mi querido Samuel. Pero muy agradecido contigo, mi querido Samuel, con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Reitero que también en estos 20 años hemos trabajado muchos de diferentes maneras. Bueno, agradecemos y estamos pendientes la próxima emisión de las entrevistas Mula de 6 y agradecemos al restaurante Alforne el habernos hospedado transitoriamente aquí. Paco, gracias. Gracias a ti, Samuel, nuevamente. Gracias a todos y todas.